Ya, veamos qué cosa es la presión. A ver, si acá tenemos un área, y si sobre el área actúa una fuerza perpendicular, se genera una presión. La presión es la fuerza perpendicular sobre el área que actúa. Esta es la definición de la presión. Fuerza entre el área que actúa. La fuerza se mide en newton. El área se mide en metros cuadrados. Y la presión, en honor a Blas Pascal, se mide en pascales. O sea, la fuerza genera presión. En el caso de un líquido, el líquido pesa. Su peso hace fuerza sobre el área que lo contiene. O sea que el líquido también genera presión. El líquido genera presión en el fondo. Y se le llama presión hidrostática. Presión del líquido. Se genera debido a su peso. Este simbolito se llama boya. Quiere decir que esto es un líquido. Cuando tú veas así, diga, esto es un líquido. El líquido, debido a su peso, genera presión. La presión de un líquido es la densidad de ese líquido, la gravedad por la altura. La altura viene a ser la profundidad, o sea, cuánto de profundidad tiene el líquido. Eso es la altura. La densidad del líquido se mide en kilogramos por metro cúbico. La gravedad en metros por segundo al cuadrado, que ya sabe que lo estamos redondeando a 10. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. La altura se va a medir en metros, para que la presión hidrostática se mida en pascales. Tú sabes que el aire rodea la Tierra. Aquí está nuestro planeta y alrededor de nuestro planeta le rodea el aire, la atmósfera la llamamos, ¿no? Y el aire también pesa. Antes se creía que no pesaba, pero sí pesa. Por eso que un balón de gas pesa cuando está lleno, porque el gas pesa y el aire es un gas. Entonces, el aire pesa sobre la Tierra. Al pesar sobre la Tierra genera una presión que el físico le llamó presión de la atmósfera, parecido a la piscina. La presión se debe al peso del líquido. El aire también pesa y ejerce presión sobre la Tierra. Esa presión es la presión de la atmósfera y se le llama presión atmosférica, cuyo símbolo es P sub 0, presión atmosférica. El primero que sospechó de que el aire generaba presión fue Galileo, pero el que llegó a medirlo fue Evangelista Torricelli. Y midiendo, resulta que la presión atmosférica es más o menos, redondeando es 100.000 pascales. 100.000 pascales. Que también se puede poner 100 kilopascales. Ya, presión total. A ver, no voy a confundir la presión total con la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce el líquido, mientras que la presión total, su nombre lo dice, es el total de las presiones. O sea, en el fondo de una piscina, la presión, cuando se diga presión se sobreentiende que es la total. En el fondo de una piscina, la presión es la suma de dos presiones. La del líquido, que se llama presión hidrostática, y la del aire, porque encima de la piscina está el aire. Y la presión
atmosférica. Ya, entonces, cuando quiera hallar la presión total, primero halla la hidrostática y le agrega la atmosférica. A ver, primer ejemplito. Hallar la presión que ejerce un hombre de 880 kilogramos sobre sus zapatos, cuya área total de planta es 0,02. A ver, recordemos qué cosa era la presión. La presión es la fuerza sobre el área. En el caso del hombre, la fuerza es su peso. Esto sería el peso del hombre. El peso, como la masa es 80, el peso será 800 newton. La fuerza del peso sería 800 newton. El peso del hombre va a actuar sobre el área de los zapatos. En la planta hay un área. Esta área te dan, vale 0,02. Entonces la fuerza del peso, 800. 80 por 10, 800. El peso actúa en el área de los zapatos, que vale 0,02 metros cuadrados. Entonces la presión será, divides 800 entre 0,02, te va a salir 40.000. Newton por metro cuadrado se llama pascales. Y también puede poner 40 kilopascales. Problema 2. Hallar la presión en el fondo de una piscina de 4 metros de profundidad. Cuando diga hallar la presión y no diga nada más, se refiere a la presión total. Así no diga que es total. Porque una cosa es presión total y otra es presión hidrostática. Para hallar la presión total, primero se halla la presión hidrostática. Ahora vamos a hallar la presión hidrostática. La presión hidrostática se halla así: densidad del líquido, gravedad y altura. La presión hidrostática es densidad del líquido. Como dice que es una piscina, la piscina contiene agua. Y la densidad del agua no te van a decir, tienen que saber. Vale 1000 kilogramos por metro cúbico. Densidad del agua 1000, no se olvide, siempre 1000, a no ser que sea salada. Densidad del agua use 1000. Gravedad 10. Profundidad de la piscina 4. Entonces la presión hidrostática sería 40.000. 40.000. Que también puede poner 40 kilopascales. Ya, eso es la presión hidrostática. Pero le han pedido la presión total, no la hidrostática. Entonces la presión total es la presión hidrostática más la atmosférica, que es un valor que tiene que acordarse. La presión atmosférica es 100 kilopascales, o también puede poner 100.000 pascales. La presión total sería la hidrostática, que me salió 40 kilopascales, más la presión atmosférica, que vale 100 kilopascales. Entonces la presión total sería 140 kilopascales. No confunda, ¿ya? Presión con presión hidrostática. Bueno, aquí hay un ejemplo para diferenciar. Dice en un tanque de petróleo, en un tanque de petróleo de densidad 800 kilogramos por metro cúbico, es de 5 metros. Entonces la altura del petróleo es 5 metros.
Vamos a calcular la presión hidrostática y aparte la presión total. Recordemos, primero, para hallar la presión hidrostática, escribes densidad del líquido, gravedad, altura. Densidad del líquido, 800. Gravedad, 10. Altura, profundidad, 5. Entonces, la presión hidrostática, multiplicas, sería 40.000, ¿no? 40.000 pascales. O también puedes decir 40 kilopascales. ¿Ya? Eso es la presión hidrostática. Ahora, si queremos hallar la presión total, porque la segunda pregunta es la presión total. La presión total es la que has hallado, o sea, la presión hidrostática más la atmosférica. La presión total es la hidrostática, 40 kilopascales, más la atmosférica, que tienes que saber, es un dato que hay que recordar, 100 kilopascales. Y bueno, y también salió 140 kilopascales. Último ejemplito. En un tanque hay petróleo, oil, petróleo, ¿no? En inglés. Densidad 700. Ya, en un tanque hay petróleo, 700. Profundidad, capa, 3 metros. Y también hay agua. Agua, la densidad del agua no te van a dar, tienes que saber. Cuando se trate de otro líquido sí te van a dar la densidad. Cuando es agua no, tienes que saber 1000. Y la capa de agua es 20 centímetros. En metros sería 0,02. Vamos a hallar la presión total. Para hallar la presión total tiene que hallar primero la hidrostática y al final le agrega la atmosférica. Pero como hay dos líquidos, sería así. La presión total es presión hidrostática del aceite, oil, más presión hidrostática del agua. Las dos son hidrostáticas. Presión hidrostática del aceite, presión hidrostática del agua, y para hallar la total le agregas la atmosférica. La presión será, no se olvide, densidad, gravedad, altura. Con esto se halla la hidrostática. Densidad, gravedad, altura. Presión hidrostática del aceite. Densidad 700. Aquí está. Gravedad 10. Altura 3. Altura 3. Más. Presión hidrostática del agua. Densidad, gravedad, altura. Densidad 1000. Gravedad 10. Altura 0,2. Más. Y la presión atmosférica, lo voy a poner con rojo, no se olvide, 100, es un dato que tiene que saber, 100 kilopascales. Ya, presión hidrostática será, aquí lo veremos, sería 21 con 3 ceros. Ya, pero eso está en pascales, ¿eh? Más, y acá sería 2000 pascales, cuidado, estos son pascales, más, esto está en kilopascales, 100 kilopascales. Ya, quiere decir que previamente eso tiene que pasarlo a pascales. La presión será 23.000, o sea 23 kilopascales, 23 kilopascales, más 100 kilopascales. La presión será 123 kilopascales.